Presentar la proyección correspondiente. Entonces, nuestro tema de hoy es el índice de variación estacional. La semana pasada hicimos el presupuesto de ventas por el método de factores. Y ahí, como recordamos, la clasificación del método de factores es como agarrar un balance de saldos, identificar los componentes cualitativos de una estimación sistemática de las ventas y clasificarlas. Ustedes tienen las ventas base, que son generalmente las ventas históricas, las ventas de años anteriores, los factores de ajuste que ya dijimos que pueden ser favorables o desfavorables, y estos factores se identifican por ser aquellos eventos no recurrentes, no repetitivos, por algunas situaciones que escapan de la normalidad. El ejemplo anormales que pudieron afectar o favorecer un presupuesto fue el COVID, los fenómenos naturales, las huelgas, los incendios, todo aquello que tiene el componente extraordinario por excepción. Y eso pues lleva a las ventas ajustadas. Las ventas ajustadas lo que buscan es ya establecer las ventas que con normalidad se van a facturar en un periodo presupuestario. Luego, como la empresa tiene que ser dinámica, la empresa tiene que ser, la empresa tiene que ser dinámica, pues se hacen factores de cambio. Y como dijimos, los factores de cambio es todo aquello que nos hace reaccionar en la empresa. Hay que cambiar el diseño del producto, cambiar las políticas de ventas relacionadas con la remuneración al personal, por ejemplo, las comisiones, los servicios. El producto, ustedes lo tienen para venderlo, pero el cliente quiere que se lo lleven a la casa. Entonces ahí hay un factor de cambio, entregas a domicilio. Luego los factores corrientes o de crecimiento, que es la pura estadística que nos indica cómo van creciendo las ventas en el tiempo. Luego de esos factores específicos de venta, ustedes identifican las fuerzas económicas generales. Las fuerzas económicas generales identificadas como los eventos macroeconómicos externos que no podemos controlar, pero que sí podemos identificarlos adecuadamente como la tasa de cambio, el incremento de la canasta básica, el índice de precios al consumidor. Y por último, pues ustedes agregan la influencia de la administración. La influencia de la administración es directamente hablar de políticas. Políticas que ustedes dicen, hagamos una buena política de precios para combatir el efecto inflacionario. Hagamos promociones para Semana Santa, promociones para medio año cuando dan el bono 14, promociones para el mes de septiembre que es el mes de la independencia, promociones en aquellos feriados largos que se presentan cuando se hacen puentes, promociones en las ventas de temporada de fin de año. Entonces, todo lo que tiene que ver con políticas está. Y ahí llegamos a determinar un volumen global de ventas para un periodo determinado. Pero aquí es donde vienen ustedes y dicen, bueno, si voy a vender 275,000 unidades, por decir el dato del ejercicio anterior, en el año 2025, ¿cómo las voy a vender? Y ahí ustedes ya se preguntan y dicen, bueno, la empresa tiene meses buenos, tiene meses malos, o todos los meses factura más o menos lo mismo. Puede darse el caso de algunos negocios, pero hay otros que son en la estacionalidad. Lo hemos dicho con el caso de boletos aéreos. Hay fluctuaciones, meses en que hay más viajes de pasajeros, la ocupación hotelera, los días de restaurantes. O sea, imagínense las ventas cómo se disparan en un día como el Día de la Madre, el Día del Padre, las ventas que se dan en restaurantes de menús por ocasión de eventos especiales como lo es el fútbol. O sea, hay días que esas ventas son pico, ¿verdad? Y ahí hay un componente que se dispara más que otro. Entonces,
Eso repercute a todo lo interno de la empresa. El día que tienen más ventas, lógicamente va a haber más consumo de los ingredientes de los platos. Entonces, el chef y todo su equipo de cocina tiene que prepararse con más insumos para poder preparar toda la demanda, todas las peticiones de los clientes. Entonces, ahí es donde tenemos esa variación de ventas y aparece una parte importante para calcularlo, que luego que ya tenemos calculadas las ventas que van a hacer en un año, hay que hacer los presupuestos analíticos o determinarlos sistemáticamente y ustedes van a tener el índice de variación estacional por tiempo. Les van a decir, bueno, estas unidades, 275,160 unidades, pues, ¿cómo lo voy a distribuir en el tiempo? En días, semanas, meses, trimestres, cuatrimestres. También necesito distribuir, es tener el dato de ese presupuesto por producto, porque hay que ver qué producto es el que tiene la mayor importancia relativa en el negocio. Luego la distribución por región. Al hablar de distribución por región, ustedes pueden tener criterios de decir las ventas las puedo distribuir por municipio, por departamento, por región o en los dos grandes grupos, ventas en el mercado local y las exportaciones. ¿Por qué es necesario tener toda esa información? Porque la venta por región puede tener un costo diferente. Imaginémonos el tema de las exportaciones y las ventas nacionales. Las ventas nacionales se facturan aquí, tienen el IVA, pero las ventas hacia el exterior, conforme la ley del IVA, están exentas. Las exportaciones del IVA, pues va hacia afuera el producto. Entonces, ahí hay un 12% de diferencia que puede entrar en el análisis. Y por qué no decirlo también que ustedes deben de tener las ventas distribuidas por cliente. Por cliente, nuestro primer criterio sería ventas a mayoristas o ventas a minoristas. Hay clientes importantes que son los más significativos dentro de las empresas y esos clientes importantes, ustedes tienen que tener una estrategia para mantenerlos. Corresponde al departamento de ventas de la gerencia general, pero ustedes necesitan toda esta información en los presupuestos analíticos. Para la estimación de las ventas globales de un periodo, pues hemos hablado de la ecuación de la línea recta, ahí calculada. Vimos dos ejemplos de cómo hacerlo en el método de factores y hay otros métodos desde los más empíricos, pero certeros, hasta los más sofisticados. O sea, ustedes vienen y recogen toda la información de los vendedores y ahí pueden hacer un presupuesto de ventas, una estimación razonable y cómo se puede ir en el crecimiento y luego aplicarle los factores para que eso sea una realidad. Generalmente, el comportamiento de las ventas en la mayoría de empresas es como la gráfica que tenemos en pantalla. A través de un polígono de frecuencias, ustedes ven cómo está este comportamiento. Ni un año se parece a otro. Posiblemente sí hay crecimiento. Hay un crecimiento sostenido, como lo se ve en el método de factores. Las ventas crecen anualmente un 5%, pero en volumen, enero es diferente a febrero, marzo y algunos meses. Pensemos la Semana Santa. La Semana Santa, ustedes saben que es una fiesta movible. O cae en marzo o cae en abril. Entonces, ustedes como responsables del departamento de ventas, de estimar las unidades a vender o a facturar, pues esa es una condición clave para ustedes, el conocimiento de la empresa. Y al decir el conocimiento de la empresa es que ustedes más o menos tienen un parámetro del perfil de cliente al que la empresa le vende, cómo se juega en el mercado la competencia, cómo tenemos nuestra capacidad instalada para producir, qué grado de aceptación o liderazgo tiene el producto o el servicio en el mercado. Y ahí ven ustedes todo esto y la tendencia se va dando de esta manera. Ustedes pueden hacer una gráfica de venta semanal, por ejemplo, en un hotel o un restaurante, los días bajos y los días altos. ¿Cuándo está ese comportamiento? Y siempre tengan en mente que vamos a hablar del volumen de actividad, el volumen de ventas. Entonces, lo primero es que dice que las ventas o producción deben de distribuirse siempre en función del nivel de actividad.
¿A qué nos referimos al nivel de actividad? Que hay meses más intensos y meses más relajados. Ustedes vieron en Finanzas 1 los índices de actividad. A ustedes les dijeron, haga la rotación de ventas, la rotación de cuenta por cobrar, de cuenta por pagar, la rotación de inventarios. Esos índices históricos nos sirven también para ir afinando el proceso presupuestario y que las cantidades pues le vayamos pegando cada día mejor a esos resultados. La primera forma de distribuir ventas es el método promedio. Imaginémonos, aquí tenemos cantidades sencillas en pantalla, 100,000 unidades, más 125,000, más 150,000, dividido 3. Entonces ustedes ahí dicen, bueno, en promedio la empresa necesita facturar cada mes 125,000 unidades, si la llevamos a miles. Entonces ya ese es un indicador. Es un indicador que posiblemente no tiene los niveles de precisión más sofisticados que da toda la matemática estadística que ustedes vieron, cuando se saca hasta la desviación estándar, se saca la media armónica y todas las medidas estadísticas de afinación, el sesgo que se ve también en estadística. Entonces, pero esta es una manera simple y que muchas veces no la debemos de descartar porque es una apreciación numérica que nos va a dar la idea o nos va a dar el panorama de esa magnitud que podemos vender. Ustedes dicen, en enero yo vendí 100,000 unidades, en febrero 125,000 y en marzo 150,000. ¿Cuánto puedo vender en abril? Alguien dice, bueno, el promedio. El promedio puede ser que abril sea mejor que 150,000 o que quede entre 100,000 y 125,000. Esas son aproximaciones numéricas que ustedes cuando ya hacen el presupuesto las van afinando. Otro ejemplo es cómo hacemos una proyección sencilla, también usando el promedio. Si se vendieron 5,000 unidades en un mes, ¿cuánto se puede vender en un año? Ustedes no tienen porcentajes, no tienen indicadores numéricos que les hagan hacer la proyección. Entonces, lo primero que pensamos todos es, bueno, si en un mes vendo 5,000, le puedo pegar fácilmente al año 60,000. Pero ¿qué pasa en la realidad? De repente estamos tomando 5,000 unidades como nuestro mejor mes. Y la empresa tiene 5 meses malos y 5 meses buenos. Y el mes bueno son de 5,000 unidades y el mes malo son de 2,000. Entonces, ahí vienen algunos cuestionamientos y lógicamente pues la estadística nos ayuda a resolver mucho de eso. Y en el presupuesto nos valemos de la estadística para hacer esos cálculos. Entonces, uno de los elementos fundamentales es que hay un indicador de la forma de distribuir el volumen de actividad y ese es el índice de variación estacional, un indicador de la forma de distribución de un volumen de actividad. Al decir un volumen de actividad es la facturación que esperamos tener. Y eso, como ustedes ven, es que hay conexión. Si calculamos una facturación equivocadamente exagerada, el de producción nos va a seguir el ritmo y lo va a producir. Y después no lo vendemos, entramos en un encadenamiento de situaciones complicadas en la cuenta por pagar a proveedores, en la liquidez de la empresa, o sea, la interconexión de elementos que ahí se da. Entonces aquí tenemos unos datos que están ya agregados en la plataforma, en la RAD, y aquí tenemos nuestro dato, dice presupuesto de ventas del año 2025, 180,000 unidades. Las ventas históricas de los últimos 3 años son, o fueron, el año 2022, 2023 y 2024, en periodos trimestrales. En el año 2022 ustedes facturaron 154,225 unidades, en el 2023 143,755 y el año 2024 161,340. Si estos datos los convirtiéramos nosotros a un promedio, pues podríamos establecer simplemente decir tanto es lo que vamos a vender de el presupuesto. Alguien ya hizo el presupuesto y dice, esperamos facturar en el año 2025 180,000 unidades.
Y como el presupuesto siempre tiene un vínculo directo con la historia de la empresa, porque conocimiento de la empresa es la base para hacer presupuestos, cómo estuvo la facturación en el 2022, 2023 y 2024. Entonces, el índice de variación estacional nos ayuda a resolver esos inconvenientes. Y el índice de variación estacional es un método de distribución numérica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tres elementos. Se debe conocer la serie histórica de la venta de 2 o más años. En el dato que tenemos, una serie histórica de 3 años. Dos, la serie histórica debe reportar ventas por periodos idénticos, los que pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales o semestrales. ¿Qué tenemos aquí? Ventas del año 2022, 2023 y 2024 en trimestres. Entonces cumplimos las condiciones. Y tres, se debe conocer el presupuesto a distribuir. El enunciado dice ventas presupuestadas 180,000 unidades. Luego ventas históricas 2022, 2023 y 2024 en periodos trimestrales. Luego, nuestro paso 4 es ¿qué debemos de hacer para el cálculo del índice de variación estacional? Primero dice que voy a dar lectura a los 5 pasos para llegar a la respuesta y luego vamos a ir viendo en las diapositivas cómo se resolvió el ejercicio con estos dos datos. Presupuesto de ventas en unidades y ventas históricas por trimestre. Con eso vamos a calcular el índice de variación estacional. 1. Se obtiene sumatoria horizontal para los años de la serie histórica y luego se calcula un promedio horizontal. ¿Cuánto tenemos en la serie histórica? 3 años. Entonces tenemos que hacer una sumatoria y su respectivo promedio. 2. Posteriormente se obtiene un promedio de promedios, o sea, promedio, en este caso, trimestral. 3. Se calcula en forma simple un promedio del presupuesto. 4. Se calcula el índice de variación estacional dividiendo el promedio de cada periodo entre el promedio de promedios. Y 5. Se multiplica el índice de variación estacional por el promedio del presupuesto y ahí se tiene el resultado de la distribución que se busca. Entonces ahora vamos a ir aquí a las tablas en el proceso de cálculo. Año 2022, 2023 y 2024 es nuestra historia. ¿Cómo vendimos o cómo facturamos el producto en el año 2022? ¿Cómo lo facturamos en el año 2023 y en el año 2024? Entonces, paso 1, lo que dice el procedimiento. 1. Se obtiene sumatoria horizontal. En este caso son trimestres, pues vamos a hacer la suma enero-abril, enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. Ustedes ven, ahí agregamos la columna D. Sumatoria horizontal. Paso 1 del procedimiento para llegar al índice de variación estacional. Paso 2. Se obtiene un promedio horizontal. ¿A qué nos referimos? La columna D dividido 3. ¿Por qué es dividido 3? Porque vamos a sacar el promedio de enero-marzo del año 22, 2023 y 2024. Entonces son 139,290 dentro de 3. Si fueran 4 años, 5, 6 o 7, ustedes tienen que tomar en cuenta que el procedimiento dice promedio horizontal. Entonces el denominador va a cambiar y va a ser igual para trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Imaginen ustedes que esta tabla, si alguien necesita hablar, Sí, licenciado, no me quedó claro sobre con cuánto lo dividimos. Si lo dividimos dentro de los años o lo dividimos dentro de los meses. le repito, paso 1, sumatoria horizontal. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, Vale. Paso 2, se obtiene promedio horizontal de cada periodo. Entonces usted lo va a dividir dentro de 3 porque son 3 años.
139.290 dentro de 3, 97.440 dentro de 3, 81.915 y 140.675 respectivamente. Cada uno lo divide dentro de 3 y ahí obtiene la columna E. Primero, sumatoria horizontal. Segundo, promedio horizontal. ¿Por qué lo dividimos dentro de 3? Porque son 3 años. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Entonces tenemos el paso 1 y el paso 2. Aquí lo que vamos haciendo es que vamos a regresar. Ustedes van a recibir esta información, la que tienen en pantalla. Lo que estamos haciendo en la solución es agregando columnas en la solución. Entonces, en el paso 1 agregamos la primera columna, sumatoria horizontal. En el paso 2 agregamos la columna E. Seguimos en el mismo cuadro. Y es 139.290 dentro de 3. ¿Por qué fue dentro de 3? Porque son 3 años históricos. Si hubieran sido 5, nuestro denominador horizontal sería 5 años. Entonces aquí ya tenemos el paso 1 y el paso 2. Las columnas de amarillo que ustedes ven en pantalla son los datos. Y a los datos ya agregamos procedimiento de solución, columna D y columna E. Luego, el paso 3 dice que se obtiene un promedio de promedios. ¿Y cuál sería el promedio de promedios? Pues aquí ya sacamos un promedio trimestral del promedio de los 4 trimestres. Entonces, tenemos 153.106.67 dentro de 4 y nos da lo que ven ustedes reflejado en el numeral 3, donde está la flecha, y eso lo hicimos dividiendo 153.106.67 dentro de 4. ¿Por qué fue dentro de 4? Porque son 4 trimestres y nos da 38.276.67. Entonces ya tenemos esta parte. Luego, como ya tenemos el promedio de promedios, ahora vamos a calcular la columna F, que esta ya es la primera parte de la respuesta del problema. ¿Cómo calculamos la columna F o la que ya se llama índice de variación estacional? Y eso se calcula de esta manera. Y aquí está el paso 4. Se divide el promedio de cada trimestre dentro del promedio de promedios. Y de esa cuenta es que son 46.430 dentro de 38.276.67. O sea, en otras palabras, el promedio de promedios constituye una constante como divisor. Y ese divisor lo mantenemos en enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre. Entonces son 46.430 dentro de 38.276, 32.480 dentro de 38.276, 27.305 dentro de 38.276 y 46.891.67 dentro de 38.276. Y eso nos da esta columna que se llama índice de variación estacional. Aquí en la columna IB, que voy a regresar a las que venimos agregando en nuestro cuadro, porque todavía falta un par de columnas ahí. Entonces, la columna F tiene una prueba fundamental. Y por eso, en la columna IB hay que usar todos los decimales para no estar teniendo un margen de error en aproximación. Y el punto número 4 es haber llegado a calcular el índice de variación estacional. El índice de variación estacional, si ustedes se dan cuenta, suma 4. Al decir 1.213011 más 0.848559 más 0.713359 y 1.225072 sumado verticalmente nos da el índice de variación estacional. Sí, Lilian, ahorita volvemos a repetirlo. Aquí está, la columna índice de variación estacional. ¿A eso se refiere? Al cálculo de esta columna.
Muy bien, bueno, vamos. Entonces decimos, regresemos ahora a retomar el procedimiento. Pasos para calcular el índice de variación estacional. Uno, se obtiene sumatoria horizontal para los años de la serie histórica y luego se calcula un promedio horizontal. Ahí tenemos los pasos. Luego dice, posteriormente se obtiene un promedio de promedios. Tres, se calcula en forma simple un promedio del presupuesto. Cuatro, se calcula el índice de variación estacional dividiendo el promedio de cada periodo dentro del promedio de promedios. Y cinco, se multiplica el IBE por el promedio del presupuesto y se tiene el resultado de distribución. Entonces vamos, paso uno, sumatoria horizontal. Paso 2, promedio horizontal. La columna que está en rojo, D, dentro de 3 y nos da el promedio horizontal. Luego dice que se establece un promedio de promedios. ¿Cuál es el promedio de promedios? 153.106 es la sumatoria de los promedios. Dentro de 4, que son los trimestres, 38.276,67. Y paso 4, ya tenemos el promedio de promedios y los promedios de cada uno. Entonces dice que para obtener la columna F, el índice de variación estacional, el promedio de cada trimestre dentro del promedio de promedios. Y eso nos dio 1.21, 0.84, 0.71 y 1.22. Aquí, al momento de que hagan su ejercicio de solución, hay que usar los 6 decimales. 5 o 6 decimales y les va a dar. Aquí tenemos que al sumar estas 4 cantidades nos dio 4. ¿Por qué nos dio 4? Porque son 4 trimestres. Si no nos hubiera dado 4, tenemos que hacer un análisis cuidadoso de dónde nos saltamos algún procedimiento o aritméticamente algún teclazo y no nos dio el resultado. Lo importante y para seguridad de ustedes y salvaguarda es que cuando hagan el índice de variación estacional, esto tiene prueba. O sea, ustedes van a llegar y van a probar el resultado. Aquí, índice de variación estacional nos dio 4. Si nos hubiera dado 5, hay que revisar. Nos da 3, nos da 2, porque son 4 trimestres verticales. Y luego, en el paso 5, una vez que ustedes llegaron al IBE y les cuadró esta parte, entonces llegamos a calcular el promedio de presupuesto. ¿Y cuál es el promedio de presupuesto? 180,000 unidades a vender en el año. ¿Cuánto podríamos vender simplemente trimestralmente? 180,000 dentro de 4. Y ahí salen los 45,000 unidades. Pero como ustedes quieren la mayor precisión posible de cómo van a facturar por trimestre las unidades, las 180,000, entonces ustedes tienen aquí comparativamente la columna G y la columna H. En la columna G tienen 45,000 unidades y eso se multiplica por la F trimestralmente. 1.21 por 45,000, 0.84 por 45,000, 0.71 y 1.22, 50, 72. Y eso les da 54,000, 38,000, 32,000 y 55,000 respectivamente. Y está demostrado que se llegó al índice de variación estacional calculado adecuadamente, siguiendo los 5 pasos. Lick, pero en este caso, llamémosle esos 180,000, es lo que yo quiero vender. Es decir, ese puede ser Sí, 200,000. Entonces, ya a mí la columna F me da cuánto tengo que hacer trimestral. sí, o sea, la columna, si usted cambia el presupuesto y le cambia de 180,000 a 200,000, la F ya es su IBE, ese no lo va a cambiar. Pero si son 200,000 unidades, usted va a vender 50,000 promedio. Pero como las ventas no son uniformes, entonces usted va a agarrar 50,000 por 1.21, por 0.84, por 0.71 y 1.22. Entonces aquí ya tendría las respuestas de la columna H sobre un presupuesto de 200,000 unidades. Si le dice el presupuesto de ventas son 300,000 unidades, usted diría fácilmente, bueno, le voy a decir a mis vendedores que el límite de facturación trimestral mínimo son 75,000 unidades. Pero los vendedores le dicen, pero es que hay altibajos.
enero, marzo es un mejor trimestre, julio, septiembre es el más bajo. Entonces, bueno, entonces una de las maneras de hacerlo es usando la matemática estadística que ustedes vieron, el promedio de promedios, porque aquí eso es lo único que estamos aplicando. Entonces, 300,000 usted lo divide dentro de 4. Entonces tendría 75 cada vez en la columna G y lo multiplica por el IBE. Si ese fuera el caso, decirle el presupuesto para el año 2025 es de 300,000 unidades. Entonces, ¿cómo van a ser las ventas IBE? La columna H, 75,000 por 1.21.84, 71, 22 y 4. ¿Estamos? Excelente. Esa es una aplicación de la media aritmética que ustedes lo vieron en matemática estadística. Y entonces esa sería la respuesta. Y ustedes aquí le pueden cambiar al Excel y decir, yo ya no quiero distribuir un presupuesto de 180,000, sino que de 500,000 unidades. Entonces, 500,000 unidades trimestralmente serían 125,000 cada trimestre, el promedio, no que esas vaya a vender. De esas 125,000, ¿cuántas estaría yo vendiendo según la estacionalidad? Y entonces ya me saldría otro resultado. Aquí lo tenemos para fines didácticos en 4 trimestres, pero pudiéramos tener 12 meses. ¿Sí, Darling? Licenciado, entonces los 180,000 no lo tiene, bueno, la columna de 180,000 no lo tiene que dar el enunciado. Así Y es, nosotros ya lo exacto. dividimos. Ah, ok. Aquí está, mire, en 2 pasos está el enunciado. Aquí está. Mm, Presupuesto de ventas en unidades, 180,000. Y ventas históricas de los 3 últimos años, 22, 23 y 24. Usted necesita esos datos con ok. las ventas y lo histórico, y usted se viene y aquí tiene la solución. Por eso de que decimos que a este cuadro ustedes van a recibir un cuadro, si 2 años, 3 o hasta 5 pudiera ser. Luego, aquí está el periodo de tiempo, en este caso es trimestral. Imaginen ustedes el tiempo que nos llevaría si aquí lo ponemos de enero a diciembre. Sería más laborioso porque hay que hacer una tabla idéntica a esta, solo que de 12 líneas. Entonces llevaría mucho tiempo. Y para los fines didácticos, aquí está. Entonces, aquí imaginen ustedes que el presupuesto es de 180,000, pero alguien puede decir, bueno, yo voy a hacer mi repaso, solo le cambio el presupuesto. Y entonces, 500,000, digamos, alguien dice, bueno, mi presupuesto son 500,000, entonces la columna G, ¿cuánto sería? Para trimestralmente, un 25%. Serían 125,000 por 1.21.84.7122. Y luego la columna H, como respuesta, les tendría que cuadrar igual que esta columna. ¿Por qué razón? Porque se está distribuyendo lo mismo, solo que en diferente proporción. Y ahí tendríamos la respuesta en esta parte. Luego, se requiere generalmente un presupuesto analítico y ustedes pueden seguir haciendo cuadros y cuadros al máximo detalle posible. 2 criterios de ellos pueden ser que la gerencia les diga a ustedes, aquí ya tengo cuánto voy a vender o cuánto espero facturar en enero-marzo. 54,585 unidades, 38,000 en abril, junio, 32,000 en julio-septiembre y octubre-diciembre 55,000 y la fracción. Ustedes ya tienen ese dato, entonces viene la gerencia y le dice, yo necesito que esas cantidades de cada trimestre usted me las pueda presentar, ya sea por región o distribución por producto, para ir llegando al presupuesto, para ir llegando al máximo detalle posible, porque así es como se van manejando las situaciones en función de que por región, por ejemplo, decíamos, por región, ustedes ya tienen estas unidades. Ustedes van a vender 54,585 unidades de enero a marzo. Ya está analizado y la probabilidad es grande porque se llevaron todos los pasos sistemáticos para ese presupuesto. Y viene la gerencia y les dice a ustedes por región o por territorio. Y ustedes se dan cuenta de que la empresa exporta y vende en el mercado local.
¿Por qué es importante gerencialmente esa información? Porque ustedes saben de que las exportaciones están exentas del IVA. Entonces hay un 12%, digamos, menos, porque si la empresa es exportadora, al exterior no factura IVA. Pero posiblemente ahí hay otras negociaciones de los términos internacionales de comercio, libre a bordo, costo seguro y flete y otras cosas. Y entonces la gerencia dice, bueno, ¿cómo sostenemos ahora nuestra empresa? ¿De las ventas locales o de las exportaciones? ¿Cómo hicieron el presupuesto? Entonces lo vamos a ver bajo este criterio. O viene el otro, por producto. Hay un producto que es el líder de la empresa. Entonces, ¿cómo pudiera yo manejar estas 54,000 unidades en un presupuesto analítico ya por producto o por territorio o por región? Entonces, ahí necesitamos datos. ¿Y qué necesitan ustedes? Necesitan porcentajes por región históricos. Y pensemos que este es nuestro cuadro histórico de porcentajes, lo que está en amarillo, del año 2022, 2023 y 2024. ¿Y qué regiones tiene la empresa en su operación de venta? Vende en el centro, en el norte, en el sur y en el oriente. Información importante porque el costo de venta puede ser diferente en cada una de estas áreas. La importancia, la materialidad de esa venta y cómo se costea. Entonces, ahí solo hacemos relacionado con el cuadro que construimos anteriormente, o sea, este que tenemos aquí, que nos venimos haciendo los pasos. Desde el año 2024, ustedes empezaron a agregar columnas. La columna D, la E, la F, la G y la H. Entonces aquí hacemos dos pasos nada más. Agregamos la columna D y la columna E. Se obtiene una sumatoria horizontal de porcentajes y se saca un promedio de esos porcentajes. Entonces, 31 más 30 más 31, 92, dividido 3, porque son 3 años, da 30, 66, 54 dividido 3, 63 dividido 3 y 91 dividido 3. Y ahí tenemos nuestro dato. Entonces, lo que se hace en este caso es que la gerencia les dice a ustedes, yo necesito saber de 54,585 unidades, cómo está programada la facturación por territorio o por región. ¿Cómo está programada la facturación de las 38,185, 32,101 y 55,128 para los del norte, los del centro, los del sur y los del oriente? Pero como ya tenemos aquí nuestro porcentaje en la columna E, a las 54,585 ustedes le aplican el 30%, el 18%, el 21% y 30%. Entonces aquí ya tienen ustedes el dato, cómo esperan facturar en el centro, en el norte, en el sur y en el oriente, en enero, marzo, en abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre. Y así es la parte complementaria de la regionalización. Si fuera por producto, tendríamos que tener los porcentajes por producto y seguir haciendo la división hasta llegar al máximo detalle posible. Entonces, esa es la forma de cómo distribuir las ventas. Primero, por el índice de variación estacional en base al tiempo. Segundo, ya podemos ir por cliente, por producto, por territorio y otros criterios que pudieran surgir. Luego, tenemos una situación y la situación es que en un determinado momento a ustedes se les puede presentar la distribución de ventas por mes. Para un año van a estar por mes, para otro por trimestre, para otro por quincena. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pensemos que esta es una tabla y estas son las ventas históricas de un año, pero los otros años están por trimestre. Y una de las condiciones para poder calcular el índice de variación estacional dice que la medida de distribución de cada año debe ser homogénea. O sea, si ustedes tienen el año 1 en meses, todos los años deberían estar en meses. Si lo tienen en trimestres, todos en trimestres. Entonces, ahí hay que hacer este proceso de conversión. Este año, las 460,000 unidades que se espera facturar mes a mes, las tenemos que convertir
a una unidad equivalente a los otros periodos. Y si la unidad de medida para todos aplica en trimestre, hay que hacerlo en trimestre. Entonces aquí vienen ustedes y agrupan del trimestre enero, febrero, marzo y abril. Si fuera cuatrimestre, pero como es trimestre, enero, febrero, marzo, luego abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y ahí ya lo buscaron trimestral y va en función de la uniformidad. Entonces aquí tenemos el otro ejercicio. Aquí están los datos. Vamos a ir con las diapositivas que son solo datos del ejercicio y dice, se le solicita por medio del índice de variación estacional establecer la distribución de las ventas a la medida equivalente común de cada año y posteriormente regionalizarlas. El presupuesto del año 25 es de 2.600 unidades. Ese es un dato que ustedes siempre lo van a recibir. Ventas en unidades del año 2021, ven ustedes en diapositiva, fueron 1.200 unidades facturadas, venta histórica, y cómo fueron cada trimestre. Pero luego venimos y en el año 2022 dice que se facturaron 1.664 unidades y fue enero, febrero, marzo hasta diciembre. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Una conversión. Si comparamos el 2021 y el 2022, ¿cuál es el factor común al que podemos convertir? Y eso es parte de lo que se vio en matemática, en la matemática 1, cuando se hablaba de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. En esta tabla tenemos las ventas trimestrales, pero no tenemos el detalle de cuánto fue de enero, febrero y marzo, pero ya está agrupado. Ustedes les dijeron, es esto. Enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. Y en el siguiente, 2022, sí lo tenemos por mes. Entonces, lo que llegamos a establecer es que en el 2022, lógicamente, podemos agrupar trimestres, porque el factor común que divide a los dos es el trimestre. Yo divido 12 dentro de 3 y me da 4 trimestres. Entonces, agrupo las ventas trimestrales y ya hice mi primer tarea de conversión. ¿Qué pasa en el año 2023? En el año 2023 el dato nos lo dieron trimestralmente. Trimestre 1, trimestre 2, ahí ya estamos equivalentes 2021, 2022 y 2023. ¿Y qué les dijeron a ustedes en el 2024? En el 2024 les dio la persona mayor detalle y les dijo, yo tengo aquí la información y le puedo dar el dato de cuánto vendemos cada quincena, tomando en promedio que cada mes tiene 2 quincenas, en 12 meses son 24. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agrupar quincenas de 6, 6, 12, 18 y 24. Y aquí ya tengo la conversión equivalente. Entonces, de esa cuenta es que aquí ya tienen ustedes. Primero, el año 2021 no necesitó conversión, porque eran ya trimestres. El año 2022 eran meses y lo convertí a trimestres. El año 2023 ya eran datos trimestrales, no necesitaba hacer nada, pero el 2024 fueron datos quincenales. Entonces, como eran datos quincenales y asumimos que el mes tiene 2 quincenas, entonces hice grupos de 6 y aquí ya tenemos los años históricos en medida equivalente. De aquí en adelante, todo el procedimiento es idéntico. Ya agregamos sumatoria horizontal. Aquí la columna X fue dividido 4. ¿Por qué razón? Porque son 21, 22, 23 y 24. 1.653 dividido 4, 1.786 dividido 4, 1.757 y 2.568. Y eso nos da ya el promedio horizontal, luego el promedio de promedios, lo que son 485.25 es igual a decir 1941 dividido 4 y nos dio
485 como promedio de promedios. Luego se calcula la columna del índice de variación estacional. El índice de variación estacional es igual a decir 413.25 dentro de 485.25 les da los 8.85, 446 dentro de la constante, 439.25 dentro de la constante, que es el 485.25, y 642 dentro de 485.25, y les dio la columna índice de variación estacional. Como pueden ver en la columna IB de las columnas agregadas de solución, nos dio 4. ¿Por qué nos volvió a dar 4? Porque lo tenemos expresado en trimestres. Luego hacemos un promedio simple del presupuesto. 2.600 dentro de 4, si fueran ventas estabilizadas, pensaríamos que todos los trimestres vamos a facturar 650.000 unidades. Pero como hay variación estacional ya calculada, entonces son 650 por 0.85 por 0.92, 0.90 y 1.32, y eso nos da las 2.600 unidades. Y ahí está la respuesta del problema. Pero antes, aquí si se dan cuenta, como puede estar en la información en algún caso, es que estos son los datos. ¿Qué hicimos con los meses? Convertirlos al factor común. ¿Y cuál es el factor común de los 4 años? El trimestre. Porque ustedes no saben cuánto se facturó en el año 2021, en enero, febrero o marzo, pero ya tienen el total del trimestre. Entonces, lo más simple es trimestre 1, trimestre 2, y ahí convertimos 12 meses a 4 trimestres. El 2023 no hay nada que resolver y el 2024 nos lo dieron en quincenas. Entonces, aquí lo que hicimos fue quincena 1 hasta la quincena 6. Ahí tenemos prácticamente 3 meses, 2 quincenas por mes, del 1 a la 6, de la 7 a la 12, de la 13 a la 18 y de la 19 a la 24. Y ahí ustedes tienen aquí en la solución del ejercicio las ventas reales en unidades en equivalencia, que es lo que exige el índice de variación estacional. Tener estacionalidad homogénea para todo el comportamiento histórico, pero sí podemos hacer la conversión. ¿Y qué es lo que aplicamos aquí? Lo que ya decíamos, el mínimo común divisor y máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que se vio en la matemática 1. Llevarlo al que es común a todos, en base a los datos que ya tenemos. Luego, a partir del símbolo de sumatoria, es la solución del ejercicio. Entonces, estamos en esta parte. Luego viene la regionalización, que eso ya es un poco más fácil. Ustedes tienen que tener los porcentajes históricos, ya sea por región o por producto. Y luego, pues, agregar aquí lo que tenemos en rojo, en pantalla, la sumatoria horizontal, el promedio horizontal, y luego multiplicar las ventas de cada trimestre ya del IBE para saber cuánto se va a facturar en cada región o cuánto se espera facturar en cada región, en el centro, en el norte, en el sur y en el oriente, en lo que es enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre, respectivamente. Entonces estamos aquí con la exposición del índice de variación estacional. Si hay preguntas o inquietudes con relación al tema, y si no hubieran preguntas, pues Jacqueline les va a dar más información con relación a la dinámica de organización de los grupos y que esto pueda funcionar de mejor forma con la explicación que ella les está transmitiendo. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan bien. Si solo Estuardo levantó la mano, ¿necesita hablar algo? Sí, perdón, Lick, yo solo tenía una duda. Disculpe, licenciada también. Los 2.600 que estaban presupuestados, ¿esos se dividen dentro de 4 por los 4 trimestres? Ajá. Ah, es por los trimestres, no es por los años, ¿verdad? No, en este caso tenemos 4 años, 4 trimestres. Si hubieran sido Pero 3 ese es años, igual promedio no eran vertical del trimestres. presupuesto. Ah, ¿Qué perfecto. quiere decir eso? Que usted va a vender 2.600 unidades en el año. Si Ok. su venta fuera promedio, ¿cuánto voy a vender cada trimestre?
pero resulta que hay una estacionalidad. Entonces, lo que usted hace con la columna IBE por 2.600 dividido 4 es ser más preciso en la cantidad que se va a ir para cada trimestre. Perfecto. Gracias, Lick. Sí, aquí le dejamos el tiempo. Muchas gracias, licenciado. Compañeros, muy buenas noches. Ahí estaba leyendo algunos chats que dicen que algunos no tienen grupo, pero como bien lo habíamos platicado, pues los grupos ya fueron conformados, ya se les subió a la plataforma de clase para que puedan verificar a qué grupo pertenece cada uno. Estos listados fueron conformados en base a los listados que ustedes mismos realizaron, y los que no tenían grupo, pues fueron realizados conforme al listado oficial que tengo en mi poder, ¿verdad? Entonces, ahí están los grupos armados. Solo tengo duda de 2 compañeros, porque no me aparecen en el listado oficial. No sé si está por acá Victoria Elizabeth Sosa. Sí, buenas noches. Hola Victoria, buenas noches. Que fíjese que en el listado oficial usted aún no me aparece. Ustedes pertenecen al grupo 3. Según el listado que me pasaron, son el grupo 3. A ustedes los dejé ahorita con 9 integrantes porque me imagino que me van a pasar el listado actualizado donde ya va a aparecer usted y los voy a agregar con ellos. Oye, como usted ya está identificada con ellos, luego los voy a agregar a ese grupo para que cada vez conformen los 10. Pero por el momento aún no me aparece. Solo quiero confirmar ese dato con el licenciado para ya poderla agregar oficialmente al grupo número 3, Victoria, ¿oye? De acuerdo, Lick, muchas gracias. Vaya, gracias a usted. También tengo al compañero Jerónimo Gómez Pachú. ¿No está Jerónimo por acá? Licenciada, buenas noches. Sí, Licenciada, buenas noches, Jerónimo. Hola, mucho gusto. fíjese, Ya sé que, fíjese que perdón, dígame. yo ya me asigné y sí aparezco en la plataforma y ya me asignaron también un grupo ahí con los compañeros, somos 10. Sí, usted pertenece al grupo número 2. Aún no lo agregué porque, como le digo, todavía no tengo otra actualización porque hubieron varias actualizaciones que conforme se fueron agregando compañeros, ¿verdad? Se fue actualizando el listado, pero hasta el último listado actualizado que yo tengo, usted todavía no aparece. Pero igual, cuando me vuelvan a actualizar el listado, con gusto yo lo voy a dejar con ellos mismos, con el grupo número 2, ¿right? Ahí va a Bueno. aparecer usted, pero solo esperemos, ¿verdad? Esperemos porque sí tiene que aparecer en el listado oficial para poderlo ya agregar. Bueno, sí, es Sí. que sí me apareció la boleta de asignación y todo, ¿verdad? Vaya, entonces esperemos, ya me imagino que en estos días me van a volver a actualizar los listados y al actualizarlo, entonces al actualizarlos, entonces ya los agrego a estos grupos correspondientes. Al grupo número 2, ¿verdad? Muchas gracias, En tu licenciada. caso, grupo número 2. En el caso de Victoria, grupo número 3. Gracias, Sí, licenciada. también. Con gusto, Buenas Jerónimo. noches, licenciada. Ajá, dígame, Lili. ¿Usted sería tan amable compartiéndonos el código de Classroom? Sí, con gusto, ahorita se los comparto. Ahorita se los voy a compartir nuevamente. Denme un segundo. Bueno, en lo que les comparto lo de Classroom, solo quería comentarles. Ahí les subí, por favor, para que me puedan, lo agregué como tarea para que me puedan ahí subir ya su listado oficial, ¿verdad? Agregándole salón, el carnet, nombre, correo, número de teléfono de cada integrante y muy importante que me agreguen su coordinador, porque algunos grupos sí no me pusieron quién era su coordinador, entonces si me hicieran favor ahí de colocar quién va a ser su coordinador, por favor, puedan subir en un segundo, se los estoy colocando en el chat. Listo, ese es el código de Classroom, para que los que no se han agregado puedan agregarse, por favor. No sé si alguien tiene alguna otra duda, perdón. Lick, sí, disculpe, yo quisiera saber a qué grupo pertenezco.